Entonces, sacarle al paciente a veces te queda sin estructuras y ya de hecho tiene un daño, y tomarle más injertos es hacerle más daño. Claro. Entonces, lo ideal es optar por un injerto cadavérico y reparar todas estas estructuras para que él pueda recuperar la parte móvil, funcional, todo eso de la rodilla, ¿no? Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Salud Podcast. Soy Paola Escobar y el día de hoy tenemos un gran invitado, el doctor Josep Arnold Vergara. Doctor, bienvenido. Gracias, Paola. Soy el doctor Josep Arnold Vergara, traumatólogo ortopedista. Excelente, doctor. Además, también sabemos que usted tiene una maestría en cirugía avanzada de rodilla en la Universidad Francisco de Vitoria, realizada en Madrid, España, con la colaboración de la Clínica Centro. Y de verdad, para nosotros es un verdadero honor tenerlo acá y poder compartir un poquito de su vida detrás del quirófano, de su vida fuera del quirófano y además también de diferentes casos que usted haya visto especializados en rodilla. Pero doctor, vamos a iniciar con la pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cómo se encuentra hoy en este momento de su vida? Mira, yo me encuentro bastante contento, feliz, porque por este medio nosotros podemos llegar a las personas, a los pacientes y poderles explicar un poco de lo que es la patología de rodilla. Excelente, doctor. Como siempre, vamos a iniciar desde los inicios, valga la redundancia, y nos gustaría saber en qué momento de su vida usted comenzó a galantear con la medicina o en qué momento usted decide que quiere estudiar medicina. Mira, yo decidí ser médico desde niño. ¿Ya? Porque cuando era niño, en la provincia donde yo vivía con mi madre, no había médicos. Entonces, cuando ella padecía alguna patología, una enfermedad, era un conflicto para nosotros. Y todo esto me inspiró a futuro a decir, yo voy a ser médico para poder curar las dolencias de mi madre. Doctor, ¿en qué provincia vivía? En la provincia de Independencia, Yopaya. Doctor, cuéntenos un poquito acerca de su infancia. ¿Qué es lo bonito que recuerda de su infancia? Mira, yo creo que la parte más linda de todo ser humano es la infancia, porque ahí es donde empieza la inocencia, empieza el divertirse, el jugar, el disfrutar de la naturaleza, el poder compartir con gente realmente que no tiene ningún tipo de interés para ser tu amigo. Claro. ¿No? Es una parte tan bella, tan pura, que siempre los tienes ahí presente a los amigos de tu infancia y dices, son gente que te quieren tal y cual eres, no por lo que eres. Entonces son cosas importantes que vas aprendiendo en el transcurso de la vida. Doctor, ¿y a qué se dedicaban sus papás? ¿Qué hacían allá en Ayopaya? Bueno, mi madre se dedicaba a lo que es la parte del cultivo, la ganadería, tenía un centro de comida, un restaurante, y bueno, se dedicaba a esa parte, ¿no? ¿Y el papá? Mi papá vivía en Oruro, él es industrial minero, se dedica a la parte de la minería. Qué bonito, qué bonita historia, doctor. Pero cuéntenos un poquito acerca de esos momentos difíciles que usted vivía como niño y qué importante recalcar acá que siendo niño usted ya entendía la falencia grande que hay en diferentes provincias. Actualmente todavía existe esa falencia en salud. Sin duda alguna, mira, yo te estoy hablando desde que tengo uso de razón, unos 35, 37 años atrás, ¿no? Donde yo veía que evidentemente toda la parte de la salud en estos centros, en estos lugares de provincia, era tan precario que no había médicos, no había insumos, los hospitales siempre estaban cerrados, o había gente que no estaba capacitada, o que hacía mucho la parte de lo que es la medicina tradicional, que era lo que precautelaba la salud de la gente en esas zonas, ¿no? Claro. Y hasta ahora seguimos todavía en muchos lugares con esas carencias, que es en realidad las faltas de gestión
política, ¿no?, que tenemos en nuestro país. Doctor, y usted que lo ha vivido con su mamita, ¿cómo es que lo afrontaban? Bueno, teníamos que afrontar con lo que había, no había otra, ¿no? Difícil este tema, y la verdad me pega mucho porque todavía tenemos estas falencias a nivel salud en nuestras provincias, y ojalá nuestras autoridades puedan hacer algo, porque siento y considero que la salud es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Así es, sin duda alguna. La salud y la educación es algo que debía priorizarse en todas partes del mundo para que un país desarrolle. Exacto, doctor. Uh-huh. Y comencemos a hablar acerca del momento en el que usted ya ingresa a la carrera. ¿En qué universidad ha estudiado? Yo estudié en la Universidad Técnica de Oruro, ¿Ya? La parte del pregrado, y el posgrado lo he hecho en la Universidad Mayor de San Simón. ¿Y fue difícil entrar? ¿Fue fácil para usted? Mira, yo creo que he pasado desafíos fuertes porque para estudiar en universidades estatales tú tienes que competir, dar exámenes con un montón de gente que se presenta y tienes que optar por las plazas. Claro. Lo interesante es que en la universidad fui la tercera promoción de mi universidad estatal en medicina, y también cuando hice la carrera de la especialidad de traumatología y ortopedia, también tuve que dar un examen de méritos y de competencia, donde se presentaron un montón de gente de todas las universidades, donde solo existían 4 plazas, y también logré obtener dentro de las 4 plazas, ¿no? Entonces era todo un cerebrito. Se no, esforzaba. yo dijera que, bueno, yo creo que cuando uno tiene objetivos, lo único que tiene que hacer es poner el esfuerzo, la dedicación para poder conseguir esos objetivos. Hablando de la carrera de estudiar, cuéntenos un poquito de su vida universitaria, alguna anécdota que nos quiera contar tal vez. A ver, la parte universitaria, cuando me tocó el primer año, en realidad hacemos la práctica de anfiteatro. Tuvimos que ir a recoger algunos cadáveres, diseccionar, y entonces para mí fue algo impresionante, ¿no? Porque ya estabas ahí con el cuerpo y tenías que estudiarlo, entonces algo muy impresionante para uno, porque al final es el ser humano ahí, ¿no? Claro. Sí. ¿Y de dónde recogían los cuerpos, Doc? Fuimos a recoger de la morgue, ¿sabes? Para poder estudiarlos, ¿no? Siempre me he preguntado, estos cuerpos que recogen de la morgue normalmente son de indigentes, ¿verdad? Personas que no han sido reclamadas. Así es, sí, son gente que previamente deben ser autorizados, si no me equivoco, cumplen ciertas condiciones para poderlos estudiar en la universidad, que de hecho son de gran ayuda para nosotros, ¿no? Doctor, y ya cuando usted termina la carrera universitaria, ¿en qué momento decide hacer la especialidad de traumatología? Mira, una vez que concluí la carrera, estaba ahí en duda entre escoger 2, 3 especialidades, pero después dije, yo creo que tengo mucha habilidad en la parte manual, porque en casa hacía todo. Entonces dije, creo que traumatología va más para mí, me gusta más esta parte, y decidí entrar a lo que es el área de la traumatología ortopédica. Con parte manual nos referimos a que a realizar habilidades, carpintería, sí, a realizar plovería, esas cosas. Exacto, ¿le gustaba? porque gran parte de esto se aplica a la medicina, ¿no? Claro. Necesitas habilidades para poder, no sé, hacer reducciones de las fracturas, colocar placas, tornillos, usamos yeso para poder inmovilizar. Entonces hay un montón de habilidades que usa nuestra gente común, que se aplica a la medicina. Y cuando decide estudiar traumatología, ¿hubo algún desafío tal vez en la residencia o algo que lo haya marcado como un antes y un después? Mira, la residencia fue algo fuerte para mí porque estuve en un hospital estatal que es el Hospital Viedma. Uh-huh. Es un hospital de referencia de todo Cochabamba, donde la casuística es bastante amplia y es nuestro único hospital de primer nivel para más de 1 millón de habitantes que es Cochabamba. Ya te imaginarás que siempre saturado. Hacía turnos de hasta 36 horas o más. Wow. Y lo hacía un día sí, un día no. El primer año fue así. Entonces había mucha sobrecarga de trabajo y evidentemente ahí veías que el hospital tiene muchas falencias, muchas carencias, que hay que mejorar muchas cosas, ¿no? Y sin duda alguna el trabajo es duro, porque no duermes, trabajas así
las horas que estás y yo creo que con suerte llegas a dormir, por lo menos el primer año de la residencia. Todo se la dedico a cualquier persona. ¿Lo recuerda con añoranza esos años? ¿Usted desearía volver Mira, a ese año? Es lindo porque sin duda alguna aprendes y aprendes desde todos los puntos de vista, no solamente dijera académico, sino aprendes a ser más humanitario, aprendes a colaborar al prójimo, haces bastante empatía porque ves gente realmente con escasos recursos que acuden a estos centros y te ves en la necesidad de ayudar, de ser más humano y poder colaborar a nuestra gente, ¿no? Que ese es en realidad el objetivo por el que estudio biomedicina. Claro, y definitivamente hay un sentido humano detrás de todo esto. Doctor, ha tocado un punto bien importante en referencia a los hospitales públicos. Y es justamente estas falencias, carencias que hay. Muchos de los pacientes que asisten a hospitales públicos o seguros, por ejemplo, piensan que es culpa del doctor que lo está atendiendo, pero en realidad hay un tema de trasfondo. ¿Qué opina acerca de estas falencias que todavía no se han tomado en cuenta, por así decirlo? Mira, algo importante, yo creo que en un principio hablamos. Educación y salud son primordiales. La mayoría de nuestra gente en realidad prioriza la parte económica y no la salud. Entonces se deja para el último y piensa que invertir en salud es lo mínimo. Y no es así. Porque sin duda alguna, si uno no tiene salud, por mucho que tenga dinero, no va a disfrutar la vida, ¿no? Entonces lo primordial para un ser humano, desde mi punto de vista, es la salud. Y nos falta culturizar, educar a nuestra gente en que deben priorizar su salud. Entonces tú ves en el Hospital Viedma, por ejemplo, pacientes ya con patologías totalmente abandonadas, dejadas, y vienen en últimas instancias de la vida y quieren salir como si no hubiese pasado nada. Ya de hecho el que va al hospital es un enfermo, no es una persona sana. Y la mayoría, por lo menos lo que he visto es que al Hospital Viedma van casos graves de alta complejidad. Casos críticos, ¿no? Críticos, sí. Exacto. Y es bien importante llamar la atención a la población referente a este tema, porque usted tiene toda la razón. Me duele el hombro, pero yo dejo que me duela. Se me va a pasar. Nuestra idiosincrasia boliviana nos hace pensar que el dolor se va a pasar por sí solo, pero después ya llegan a consultorio cuando ya ese hombro está congelado, fibrosado, cuando ya está a punto de romperse por completo. Y es importante que tomemos en cuenta esto. Doctor, hablando de ya haber hecho la especialidad en traumatología, ¿qué sigue después en su vida? Mira, yo siempre he tratado de formarme anualmente en la parte académica, es más, opto por cursos internacionales. Ya. Salgo al extranjero a ver todo lo actual que están haciendo. Posterior a la parte del posgrado hice otros posgrados en diplomados, maestrías. Y además hice una maestría en cirugía avanzada de rodilla en la Universidad de San Francisco de Vitoria de España, ya. En combinación con la Clínica Centro, que es una clínica de referencia mundial, FIFA, donde asisten jugadores elite, profesionales en la parte deportiva, olímpicos, ¿no? Es un centro bastante grande allá en Madrid, España, que está manejado por el doctor Pedro Guillén, a quien estoy muy agradecido porque sin duda si este hombre no hubiese hecho todo lo que tiene que hacer para poder enseñarnos, no hubiésemos estado con esa formación académica que él da y abre los brazos a todo lo que es la parte del mundo, porque ahí van a rotar de México, de Chile, van a rotar de Alemania, van a rotar de Estados Unidos, van a rotar de Venezuela, de varios países, claro, de Italia y más, van a rotar ese centro en las diferentes subespecialidades, que es lo que actualmente está en boga a nivel mundial en traumatología. O sea, la traumatología ahora está más dividida ya en el área de la subespecialidad. Gente que solo se dedica a la rodilla, gente que solo se dedica a lo que es cadera pelvis, gente que se dedica solo a pie y tobillo, gente que se dedica a la parte de lo que es hombro-codo,
y gente que se dedica a lo que es la microcirugía y la cirugía de mano. Ya. Entonces, en estos centros ya hay gente que es especialista en traumatología y ortopedia y que hace una subespecialidad o perfecciona el área en que está dedicado, ¿no? Doctor, justo detrás de cámaras estábamos hablando de la importancia de la subespecialidad. ¿Qué opina usted acerca de eso? Actualmente tenemos en el medio médicos traumatólogos, por así decirlo, todólogos, ¿no? Que atienden todas las articulaciones. Pero justo estábamos hablando de que el futuro de la medicina en traumatología es la subespecialidad por articulaciones. ¿Qué opina de eso, doctor? Mira, sin duda alguna todavía para nuestro medio la traumatología es algo primordial, ¿no? Es como una especialidad que tiene bastante cobertura, pero ya cuando vamos a hablar patologías más específicas y de un área, por ejemplo el área de rodilla, sí, necesitamos tener una formación académica para poder manejar esta patología, ¿no? Y el que tú puedas optar a un subespecialista o alguien que haya hecho un curso más avanzado en esta área, te certifica que tú tengas un mejor manejo de la patología, además por una persona que tiene un grado de experiencia mayor, claro, y que además te dé varias opciones terapéuticas, te haga un manejo ya más completo, más seguro, ¿no? Y eso es lo que están apostando ahora a futuro. Estas clínicas, que son clínicas elite a nivel mundial, porque yo también cada año salgo al extranjero, voy a veces a Chile o a la Argentina, voy a centros de referencia y opero con profesionales top a nivel mundial, que voy a ver qué técnicas terapéuticas claro, están ejerciendo, aprendo de ellos y llego a mi país y practico todo aquello que estoy aprendiendo. Dentro de la parte de personal, yo digo que el ser humano nunca termina de aprender, ¿no? Todos los años tiene que estar en formación, y más en el área de medicina porque evoluciona todos los días, hay nuevos artículos, hay nuevas técnicas, hay muchas cosas, por ejemplo, de que en el área de traumatología, que si tú te fijas un libro de hace 15 años, probablemente haya quedado obsoleto. claro, Porque muchas técnicas, te estoy hablando 15 años, porque la traumatología estos últimos 15 años ha evolucionado así a pasos agigantados, ya, lo que no evoluciona en siglos, ¿entiendes? Entonces hay muchos libros, por ejemplo, en ciertas patologías que han quedado obsoletos. claro. Y si tú no estás con la tecnología, con el avance, bueno, terminas quedando en la obsolescencia y quedas no actualizado, o terminas haciendo terapéuticas que ya no están indicadas. Claro, doc. Y esto es bien importante. Justo algún momento hablábamos con algunos colegas, los traumatólogos de la vieja escuela y los traumatólogos de la nueva escuela, vamos a llamarlo así. Los de la vieja escuela nos dicen inmovilizar, esguince de tobillo, inmovilizar 3 meses. Y el paciente te viene con hipotrofia, te viene sin fuerza muscular, te viene con fibrosis en la articulación. Lamentablemente esas son prácticas antiguas, como usted lo Exacto. dice. Y lo importante de la actualización de la que usted habla es justamente esta, ¿no? Evitar generarle lesiones adversas al paciente con los diferentes tratamientos. Y es por esa razón que usted decide actualizarse todo el tiempo. Hablemos acerca del desafío que es salir del país para poder hacer la subespecialidad. Y quiero rescatar algo muy, muy bonito que usted mencionó. Voy, aprendo de los mejores, vuelvo a mi país y lo aplico en mi gente. Exacto. Qué bonito. Qué Sí. bonito sentido de pertenencia, de verdad. Háblenos, por favor, doctor, acerca de ese desafío de salir, de tratar de encajar en esa sociedad, porque sabemos que a los bolivianos como que nos ralean un poquito, ¿no? Ya. Mira, lo que yo rescato de esta parte es de que yo creo que algo que no podrías hacer estándares es en salud. O sea, estándares, te estoy diciendo, entre decir, para el pobre este tipo de medicina y para el rico este tipo de medicina. Tal cual. Y peor en la parte de conocimientos, ¿no? Para mí, la patología es una sola y el paciente es uno solo, independientemente de las condiciones sociales. Claro. Y hay que darle la mejor medicina, el mejor tratamiento, y tratar de usar los mejores implantes, porque nosotros usamos implantes en la parte de traumatología.
¿no? Ya la decisión, sin duda alguna, lo toma el paciente. Pero tú, como profesional, tienes que ofrecer lo máximo, ¿no? Ofrecer lo mejor de ti para tratar de sanar o paliar la patología que tiene tu paciente, ¿no? Bueno, el salir afuera, sin duda alguna, es un desafío grande porque yo tengo familia, tengo hijos, tengo mi esposa, responsabilidades. Ya sabes que hay un montón de cosas, de obligaciones que uno debe cumplir, pero dejas todo eso para ir a formarte, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de que a futuro tú puedas ofrecer una medicina de calidad, de que el paciente se sienta conforme y diga, realmente he escogido un profesional que tiene la capacidad, tiene la formación de poder dar o solucionar mi problema, ¿no? El problema que está presentando. Y bueno, el estar allá en el extranjero siempre es difícil porque extrañas tu tierra, extrañas tu comida, extrañas el sabor de la comida, extrañas a tu gente con la que trabajas, ¿no? Entonces, dejas un montón de cosas para, evidentemente, formarte y seguir creciendo profesionalmente, que es una obligación, yo creo, que todo profesional debería tener. Y un sacrificio bastante loable, doctor. Hablemos un poquito acerca de su especialidad como tal. Usted es especialista en cirugía avanzada de rodilla. Háblenos de las lesiones más comunes: ligamentos, meniscos y artrosis. Empecemos a hablar del tema técnico, doctor. Mira, las lesiones ligamentarias, la mayoría de estas, las que yo manejo dentro de mi práctica deportiva, es de hecho práctica médica, son las que se producen por el deporte, la práctica del fútbol y algunos otros deportes, ¿no? Entonces está el básquet, el vóley y todo eso. Pero normalmente los pacientes que sufren lesiones ligamentarias son pacientes que hacen pivotaje. ¿Qué es el pivotaje, Es doctor? el tracking de frenar, saltar, brincar, fijar la rodilla, todo eso, ¿no? Que exige el fútbol, el básquet, el vóley, el rugby y todos los deportes que conlleva hacer esta actividad. Movimientos rápidos. Sí, exacto. ¿No? Y bueno, las lesiones ligamentarias muchas veces, si tú no las tratas, produce una inestabilidad dentro de la rodilla y esta inestabilidad también van a dañar otras estructuras dentro de la rodilla. Van a dañar los meniscos, que los meniscos, por ejemplo, son estructuras que tienen varias funciones dentro de la articulación, el actuar como un amortiguador, el actuar como un estabilizador, como un protector del cartílago y entre otras funciones que tiene el menisco. Entonces, cuando hay una inestabilidad, la primera estructura que se daña es el menisco. Y yo le digo, es como el amortiguador del carro dentro de tu rodilla. Claro. Y cuando se daña este menisco, ya se empieza a dañar el cartílago. Y cuando se empieza a dañar el cartílago, empieza la artrosis. La artrosis es un proceso degenerativo del cartílago que hace que se desgaste este cartílago y sea irreversible esta lesión, ¿no? O sea, no hay algo hasta ahora, no hemos descubierto nada absolutamente, cuando existe un proceso degenerativo que vaya a regenerar. ¿Ya? Pregunta aquí, doctor, perdón que lo corte. Existe el famoso PRP, que se lo venden, se lo comercializan al paciente prometiendo regenerar cartílago. ¿Verdadero o falso? Desmitifiquemos. Falso. En realidad el PRP es el plasma rico en plaquetas. Están dentro de las terapéuticas paliativas, porque lo que te va a hacer es calmar el dolor. Ya. Hasta ahora no se ha demostrado que vaya a regenerar el cartílago, ¿no? Ya te digo que actualmente no hay nada. Cuando las lesiones del cartílago son pequeñas, focalizadas, lo que sí se hace es sacar los condrocitos, que son las células del cartílago, se cultivan en medios y se los vuelve a colocar en esas lesiones condrales pequeñas. Ya. Existe ese tipo de terapias, donde el centro donde yo he ido a hacer mi maestría en cirugía de rodilla es un centro pionero en esto a nivel mundial. Y es el que más ha hecho mayores publicaciones, todo sobre este caso. Ya. Pero eso es para lesiones pequeñas. Pero si ya estamos hablando ya de lesiones degenerativas amplias, o sea, como son las gonartrosis, grado 2, 3 o 4, sobre todo 3 y 4, que son las partes más avanzadas de las gonartrosis, no hay nada que vaya a regenerar hasta ahora. Ni células MAP,
ni las famosas células madre que dicen, porque para poder regenerar solo cartílago tuviéramos que tener un laboratorio de ingeniería biológica grande y además que cumpla estándares para decir esta célula madre es la que regenera cartílago, porque tienes que recordar que las células madre pueden regenerar todo tipo de células, ¿no? Entonces tuviéramos que individualizarlo y todavía no hemos llegado a eso. Por lo menos a nivel mundial no. Dentro del avance de las lesiones condrales sí tenemos lo que es los condrocitos, la colocación de pegamentos en esa zona, ¿no? Nada más, en realidad es lo que ahora se está haciendo a nivel mundial en la parte de lo que es lesiones focalizadas. Pero, doctor, referente a esta técnica que nos menciona de cultivar los condrocitos y colocar en la zona lesionada, ¿esa práctica se realiza acá? No, porque no tenemos todavía yo creo que no tenemos la capacitación del personal y no tenemos tampoco los laboratorios que nos hagan este trabajo. Todavía no. Pero sería Pero ideal. sí se puede optar por esta terapéutica, es hablar con el centro donde yo he hecho la maestría. Sí. Coordinamos con ellos vienen acá, tomamos nosotros por artroscopía el injerto, la muestra del mismo paciente. Ellos con todas las medidas de bioseguridad llevan el injerto, hacen el cultivo y a un tiempo retornan para poder colocar esos condrocitos en el lugar de la lesión. Y esto sobre todo se hace en pacientes jóvenes, ¿no? Justo eso le iba a preguntar, Doc, perdón que le corte. ¿En qué momento yo debería hacerme un chequeo de mis rodillas? Porque sabemos que entre el 90 y 95% de las personas terminamos generando una artrosis. Entonces, para prevenir, ¿en qué momento yo debería chequear mis rodillas para ver si tengo tal vez un inicio de artrosis o alguna lesión? Mira, yo creo que importante, si has sufrido una lesión deportiva, tienes que recurrir a un especialista. Ya, para ver qué estructura te has dañado. Ya. Porque ahí es donde puedes tratar de la mejor manera para no tener a futuro complicaciones. Ya. Después hay pacientes que, por ejemplo, empiezan el dolor sin antecedente traumático. Ahí están los pacientes con artrosis, o sea, los que hacen una artrosis de la articulación, que es un proceso degenerativo que anda muy relacionado con la parte herencial, ¿no? Con la parte genética, hereditaria. ¿No? Entonces, cuando ya hay dolor dentro de la articulación, hay que ir, porque cuando existe grados iniciales de la artrosis, se hace un manejo multidisciplinario para que esto no avance. Claro. Por ejemplo, el bajar de peso, el hacer una buena fisioterapia, reeducar al paciente en prevención es importante porque no puede hacer ciertos ejercicios que vayan a dañar más su articulación, ¿no? Entonces, hay que ver toda esa parte integral con el paciente para que a futuro no avance. Además, hay también suplementos nutricionales y todo eso que nos ayuden en la parte del cartílago. Bien. Podemos decir entonces que entre los 30 y 40 años sería una edad ideal, si es que no he tenido ninguna lesión deportiva, prevenir y hacerme un chequeo, tal vez. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si es un paciente que practica deporte, estamos hablando de pacientes elite, el chequeo tiene que ser periódico. Ya. Y si estamos hablando de una persona, un amateur, si no presenta molestias, nada, los pacientes normalmente a partir de los 45 años ya empiezan con un proceso degenerativo. Claro. Un desgaste en la articulación. Entonces yo creo que si hay dolor, hay que consultar con el médico. Yo creo que si no hubiera dolor, nadie va al médico, ¿no? Entonces hay una frase bien famosa que dice que si de Hipócrates, bendito el hombre que llega a paliar el dolor, ¿no? Ya. O sea, porque realmente es lo que impulsa que el paciente venga a nuestra consulta, venga al hospital y todo eso, si no, no vendría. Doctor, Hipócrates y sus frases siempre célebres, ¿no? Sí. Doctor, cuéntenos, nos gustaría que nos cuente algún caso de lesión de rodilla que usted haya visto durante su ejercicio profesional que haya marcado un antes y un después, que haya sido como que complicado, decisivo. ¿Tiene algún caso así?
Mira, yo dijera unos 6 años, he tenido un caso complejo de una luxación de rodilla. Es más, ha sido ¿cómo te digo? Como el impulso para que yo pueda ahondar más en la patología de rodilla y pueda perfeccionar esta área del cuerpo y pueda solucionar mayores cosas complejas o patologías complejas de la rodilla. Entonces justo era Todos Santos, me llaman y me dicen un amigo de infancia que había sufrido un accidente de tránsito y bueno, voy a revisarlo y tenía una luxación de rodilla. Nosotros hablamos de luxación de rodilla cuando 3 estructuras que estabilizan la rodilla están afectadas, ya sea el ligamento cruzado anterior, posterior, el canto posteromedial o el canto posterolateral, que son diferentes estructuras que están ahí. Cuando se afectan 3 de estas estructuras, hablamos de luxación. Él tenía una luxación posterior, pero además a eso estaba asociada una lesión vascular. Las lesiones de rodilla, una luxación de rodilla, tienen un porcentaje de que puedan asociarse a lesiones vasculares. Y esto es un escenario catastrófico porque tienes que revascularizar, o sea que sí tienes que volver a conectar la arteria para que viva la extremidad, porque si no termina en una amputación. Y lo lamentable era que este paciente, cuando teníamos que hacerlo, y tenemos periodos bien cortos, claro. O sea, tiene 6 horas para poder revascularizar esa extremidad, porque si tú no vuelves a conectar es como que le cortas el agua. Si no vuelves a conectar esa arteria, va a terminar muriendo todos los tejidos. Y no hay algo que vaya, una varita mágica que diga abracadabra y que regeneren los tejidos. La sangre es la que lleva los nutrientes, el oxígeno, a los tejidos para poder mantenerlos vivos. Bueno, aquí estaba seccionada la vascularidad. Y yo llamaba a un vascular, otro vascular, y nadie respondía, porque todos estábamos de fiesta o fuera de la ciudad y estábamos a contratiempo. Bueno, tuve la suerte de que al final me respondió uno de los colegas. Entramos a hacer la revascularización. Era una luxación inestable. Tuve que colocar fijadores externos, todo eso, para salvar la extremidad y ver primero ver lo que nos iba a producir la revascularización. Y de hecho tuvimos una evolución bien torpida, hizo un síndrome compartimental, hicimos fasciotomías, varios de los músculos, la cadena muscular terminó necrosado, entonces tuvimos que hacer un desbridamiento, es quitar ese tejido desvitalizado. Y posterior a eso tuvimos que, una vez que ya se salvó la pierna, o sea, se salvó la extremidad, a futuro recién hicimos una planificación para poder reconstruir las estructuras dañadas. Bueno, en nuestro medio actualmente, gracias a Dios, es de que con esto de la globalización ya podemos optar por injertos, por ejemplo, de cadáver. Son injertos liofilizados, porque cuando tienes que reconstruir los ligamentos de la rodilla, como en este caso, puedes usar injertos liofilizados de cadáver, injertos de Aquiles y demás, que son empresas... O sea, que le sacan al cadáver para ponerle a una persona viva. Sí, exacto. Cumplen estándares de calidad, todo eso, para poder aplicarlo en un ser humano vivo. Son injertos liofilizados y aplicamos porque como hay que reconstruir varios ligamentos, no puedes sacar del mismo paciente, ¿no? Claro. Evidentemente en algunos pacientes de escasos recursos no tenemos la opción de comprarnos un injerto liofilizado y se trabaja con lo que hay. Sí, entonces necesitamos sacarle de él estructuras para poder reparar estas lesiones ligamentarias. Pero cuando son lesiones multiligamentarias, son lesiones de alta demanda y necesitamos reparar varios ligamentos. Entonces, sacarle al paciente a veces te queda sin estructuras y ya de hecho tiene un daño, y tomarle más injertos es hacerle más daño. Claro. Entonces, lo ideal es optar por un injerto cadavérico y reparar todas estas estructuras para que él pueda recuperar la parte móvil, funcional, todo eso de la rodilla, ¿no? Qué complejo, Doc. Me habla de esto y yo simplemente me imagino y de verdad no puedo comprender cómo es que ustedes tienen esa capacidad de trabajar bajo presión, porque tienen solo 6 horas y hay que revascularizar y pensar en esto y pensar en lo otro. Qué difícil debe ser ejercer la traumatología, especialmente en emergencias, doctor. ¿Algún otro caso que tal vez nos pueda comentar así, pero súper de emergencia que haya atendido? Bueno, en traumatología
cuando estás en emergencia, te van a llegar de todo, ¿no? ¿Usted es distóxico, Doc? Distóxico decimos, dijera popularmente en la medicina, es cuando te llega mucho paciente. Ajá. Cuando estoy en una guardia, pues era súper distóxico. Me llegaban flotas, me llegaban de todo. Pues más, yo cuando hacía guardias en el Viedma no dormía las 36 horas. Pues, con suerte llegaba a dormir 2 horas. Nadie quería que haga turno. Y realmente en el Viedma, en esos tiempos, cuando yo hice estoy hablando unos 16 años, cuando hice yo la residencia, como era uno de los únicos centros, y hasta ahora sigue siendo el único centro de tercer nivel que tenemos en Cochabamba, todo llega. Claro. Todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces teníamos bastante práctica hospitalaria, ¿no? Un montón. Y un montón de servicio social que teníamos que hacer para ayudar también a las personas que llegaban a este centro. Pero definitivamente creo que esta ha sido una bonita etapa de su vida que le ha permitido tanto generar experiencia laboral como también empatizar y fortalecer esa parte humana. Sí, además eso es algo bonito porque ves la realidad de tu país. Porque cuando tú sales al extranjero, ya te fijas, por ejemplo, yo he ido a centros elite a nivel mundial. He estado en Clínica METS el año pasado, el anteaño pasado y varias veces, que también es un centro de referencia FIFA de jugadores elite a nivel Latinoamérica. Va mucho paciente a este centro que se encuentra en Santiago de Chile. Y también la Clínica Centro, que es donde te he dicho que he hecho la maestría. Uh-huh. Son centros bastante equipados, donde la cirugía robótica ya está ahí en boga, a full, que todavía nosotros no tenemos ni perspectivas, ¿no? Hicimos bastante cirugía con un robot, un brazo robótico que usamos allá, el robot Mako. Entonces hacemos bastante cirugía con esto, y tú dices la tecnología, y tienen además acceso a implantes, tienen acceso a equipamiento. Es más un ejemplo, digamos. Tienes una clínica aquí, máximo tiene una torre de artroscopía. En estos centros tienen 20 torres de artroscopía y de última generación. Wow. ¿No? Y tienen, por ejemplo, tú tienes en tu único centro, un centro de X, no voy a decir nombre, un intensificador de imagen o 2 como máximo. Allá tienen como 20, 30 intensificadores de imágenes. Es más, ya tienen los brazos robóticos, ya tienen el TAG intraquirúrgico para hacer las cirugías mucho más precisas, que tú no puedas tener errores. Entonces los estándares de calidad y además la tecnología aplicada a la medicina hace que los errores sean mínimos. Nosotros podemos acceder a esto, pero ¿qué es lo que influye? La parte económica. Claro. Tú tienes que ver que tiene que haber alguien quien lo financie, y hay que ir pensando en eso, ¿no? Para mejorar nuestra medicina. Además, porque no podemos quedarnos en la obsolescencia, porque el mundo sigue avanzando. Es como que tú digas, no, me voy a quedar con el teléfono de la casa, yo no uso celular y de seguro nadie te llama. Es rezagarte. ¿Ya? Entonces es así más o menos la medicina. Claro. Ahora la tecnología, y ahora con esto del avance de la IA y demás, está haciendo saltos así, brincos, pero yo dijera agigantados, planetarios, ¿no? O sea, ya no es esa medicina, ya te digo, en 15 años hemos evolucionado lo que en siglos no hemos avanzado. Y seguramente seguiremos evolucionando, doctor. Para ir finalizando con la entrevista, me gustaría que se dirija al público emitiendo algún mensaje o reflexión referente a todo lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, sin duda alguna, lo primero quiero agradecer a Dios, que sin su ayuda todo lo que he hecho en mi vida no hubiese sido realidad. Y a los jóvenes, yo lo que les digo es que busquen sus sueños, busquen sus objetivos. No hay límites, el único que se pone barreras es uno. Cuando uno se pone peros, no llega. Pero si uno busca un objetivo, llega a donde quiere llegar. Les pido que a todos ustedes siempre estudien, siempre hagan las cosas de la mejor manera posible, sin hacer daño al prójimo, pensando siempre que ustedes son el prójimo. Eso se llama empatía, hacer empatía. También digo a los profesionales, colegas,
jóvenes sobre todo, que salgan a hacer cursos, a actualizarse, porque lo mínimo que nos piden nuestros pacientes es que nosotros llevemos medicina de calidad. Y bueno, yo creo que dentro de lo importante es de que ustedes prioricen como seres humanos su salud, porque sin salud no hay vida, o sea, no van a disfrutar el dinero. El dinero no les va a dar felicidad, las cosas materiales no les va a dar felicidad. Prioricen siempre la salud, porque cuando ustedes estén bien de salud, van a disfrutar hasta un huevo con pan, como decía mi abuelita. Gracias. Qué bonitas palabras, doctor. Y rescato 2 frases. La que le dije hace rato, de aprender afuera y venir a tu país a ejercer eso que has aprendido. No te quedes afuera. Boliviano, boliviana, vuelve a tu país y ejerce esa calidad de educación que has aprendido, ejércela acá. Y lo segundo que rescato, que me gusta mucho, es ofrecer medicina de calidad. Y creo que ahí está el sentido humano de esas personas que estudian en el área de salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Doctor, de verdad estamos muy complacidos por todo lo que ha compartido, conocimiento, experiencia, y también por habernos dejado entrar un poquito en su vida personal y conocer un poquito más al doctor Arnold Vergara. Gracias, Paula, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Hemos llegado al final del episodio y agradecemos por haberse quedado con nosotros hasta el último segundo. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que le llegue la notificación. También puede seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y escucharnos también en Spotify. Recuerde que nos puede encontrar también en la programación de Comteco por Go On TV en el canal 500. Hasta una próxima oportunidad. Anta